¿Qué tal? Buenas noches. Comienza un nuevo programa de Cuestiones y Contrapunto. ¿Cómo anda Flavia? ¿Qué tal Jorge? ¿Qué tal? Tengo varias cosas para hablar. Lo primero sería San Juan, ¿no? Sí, y un o cómo resultado... se puede dilapidar una provincia, ¿no? Como Bueno. un poder político dilapida una provincia que desde hace 20 años venía, ¿no es cierto?, manejada por precisamente los dos contendientes de la interna del peronismo, más allá que el gobernador Sergio Uñac no pudo participar. ¿Qué hizo? Puso a su hermano, Rubén Uñac. Peor no le podía haber ido, porque no solo perdió la provincia, sino que en la interna incluso sacó el 38% de los votos contra el 62% de Giorgia, un Giorgia que había sido gobernador, que bueno, digamos, todos sabemos las desavenencias que había entre Giorgia y Uñac. Ahora, rifar una provincia por una desaveniencia, la verdad, un Uñac que muchos decían que tenía futuro, un futuro nacional, se viene hablando hace mucho de Sergio Uñac, el actual gobernador de San Juan. En política nunca sé qué es lo que va a pasar, pero me parece que dilapidó ese futuro, porque quien regala una provincia, me parece que no tiene vuelta, qué sé yo, no sé qué opinan ustedes. Saliste fuerte porque dilapidar una provincia quiere decir que nosotros acá de la metrópoli, siempre de Buenos Aires, se piensa de una manera diferente básicamente a lo que se vive y se convive en cada una de las provincias, son muy particulares. Sabíamos que había una suerte de distanciamiento muy profundo. Yo no imaginaba que tanto entre Giorgia y Uñac. Siempre hay canales de diálogo y de negociación, pero esto llevó a que sí, se pierda la provincia. Lo que verdaderamente está sucediendo hoy, que tanto San Juan como San Luis, fenómeno de provincia donde hay muchos años de un mismo gobierno, pasan de mano, pasa al lado de Juntos por el Cambio, con lo cual se ponen muy contentos, avivan una nueva esperanza de poder ir por cada una de las provincias, que esto puede llegar a darle una vuelta de tuerca y ganar las presidenciales, pero esto no deja de llamar la atención que el poder político provincial empiezan a estar todos en discusión, por errores propios y algunos aciertos también ajenos. Y el cansancio, lógicamente, de la población que ve que no quiere más peleas, nosotros venimos hablando acá en el programa que no quiere más peleas, y las propuestas o opciones que tienen los candidatos no les llenan. Digo, la dilapidaron porque hace poco, cuando precisamente la Corte Suprema le prohibió a Uñac poder ir, Uñac ese mismo domingo dijo que haya elecciones a nivel de intendencias, a niveles municipales, y en esas elecciones ganó el peronismo. En su conjunto, había ganado el peronismo. O sea, no es que estamos hablando que la gente cambió de opinión en 4 años. No. Por eso, no tuvo ni tracción en los votos. O sea, lo dejaron a los intendentes afuera, no traccionaron votos, y sabemos el poder de las intendencias. Y sabemos más en una provincia como San Juan. Hoy las provincias son todas, para decir un término neoliberal, sustentables. Hoy la provincia tiene dinero, tienen caja. San Juan es una provincia minera, es una provincia que también en los últimos años, cuando uno va a los números de San Juan, ve que en realidad las intendencias son fuertes, los regionalismos locales, pero a nivel de intendencia son fuertes, y no contar con ese apoyo, es decir, total, parece que la verdad que una cosa, chocó la calecita, Uñac chocó la calecita, más allá de que evidentemente la oposición se preparó para ganar esa provincia, ¿no, Flavia? Sí, por supuesto. Buenas noches. Les recordamos a nuestra audiencia las vías de comunicación. Nos pueden escribir por WhatsApp, ni llamados ni audios, al 156-517-6612 o bien a nuestra cuenta de Instagram, @cuestiones.tv. Sí, pareciera ser que en San Juan por lo menos se ha perdido esa elección más por un error estratégico que por otra cosa. Pero bueno, San Luis también es otra sorpresa que se está dando. Y el Adolfo fue en el bando ganador en San Luis, O sea que ahí y la división entre hermanos venía de Añares ya. Pero también, sí, tenés razón, se perdió otra provincia que desde siempre, que yo me acuerdo, en San Luis siempre ganó el peronismo, salvo esta oportunidad. Bueno, habría que ver si corresponde esto a un cambio de época. Tampoco se puede pretender no ganar siempre elecciones.
Pero sí me parece que cambia un poco el rumbo de lo que veníamos planteando desde principio de año, que los oficialismos se venían manteniendo hacia adentro en el interior del país. Bueno. ¿Sabes que hay un dato que no es menor? Nosotros tenemos que pensar y también analizar la cantidad, la merma en la cantidad de votantes que está yendo a las urnas, ¿sí? Porque también hubo paso en Mendoza y en Chaco con números que favorecen también a Juntos por el Cambio, con lo cual avisoran que esas provincias también puede, Mendoza, la continuidad con el radicalismo de Cornejo, y Chaco verdaderamente la tienen ahí a punto de cambiar de bando y que sea de Juntos por el Cambio. Cambiar de bando, qué feo que suena. Sí, porque es eso. Un bando hoy está gobernando y cambia al otro, y es así. Hoy tenemos dos bandos muy marcados. Es una moneda en el aire. Yo te digo que en el Chaco... ¿Vos crees que puede revertir, no, Capitanich? Puede revertirlo como no, uno no es adivino. Pero digo, cuando vos vas a la cantidad de votantes que tuvo el Chaco, ¿no? La cifra histórica más baja en relación de votantes. A una semana del femicidio que conmocionó a la provincia. ¿Por qué? Porque lo emparentó automáticamente con la política. Y más allá que en este caso el gobernador o la política del Chaco enseguida le dio a la justicia toda, digamos, no es que quisieron ocultar el crimen, no es que salieron a tratar de, en cierta forma, a los femicidas de ocultarlo, o de ayudarlo, o de morigerar la situación. No, de entrada el gobernador se puso al frente, le permitió a la justicia, porque tampoco los gobernadores, que este es el error, los gobernadores no son quienes ni para condenar ni para no condenar. Cuando Morales dice, yo la puse presa a Milagro Sala, me está diciendo que entonces en Jujuy la justicia no funciona, que es él el que pone presa a la gente o la saca. Entonces, en el Chaco Capital tiene la justicia que actúa y la justicia está actuando. Pero, obviamente, en plena etapa electoral, la oposición agarró ese femicidio y lo utilizó políticamente. Igual también, discúlpame, pero sí, cuando vos mencionabas esto del caudal de votantes, digamos, que la gente no fue a votar en el Chaco prácticamente, también está hablando de no te voto en contra, no voy a votar. Me parece que son dos análisis diferentes. Una cosa es que la gente, por indignación, por bronca, por lo que sea, vaya y diga, no, bueno, yo la verdad voy a votar a Juntos por el Cambio o a cualquiera de la oposición. Y otra cosa es decir, como, la verdad que no voy a votar. Que esto marque que una merma en la cantidad de votantes quiere decir, o yo supongo que quiere decir, que no van a votar a lo que históricamente han votado. En este caso, al gobernador. Y este caso es el, digamos, entre comillas, el voto cautivo que tanto Capitanich como otros gobernadores tenían prácticamente en cada una de las elecciones, y la gente no fue. Decidió no votarlo a ellos. Todavía no sabemos a quién va a votar, pero en el caso precisamente de Chaco es muy difícil con todos los medios nacionales, y hay una política real de asesinato, de femicidio, en el cual está ligada, quieras o no, está ligado, y hay que ver qué va a determinar la justicia. Se va a tomar su tiempo, lógicamente, porque todavía están tratando de hallar restos del cuerpo. Sí, es muy oscuro lo que está pasando, y es muy difícil separar una cosa que está... Sí, pero no fue un asesinato político. A ver, no es un asesinato... Vos decís que no está ligada a la política. No es un asesinato. Me parece que eso todavía no se sabe. Yo diciendo que no esté ligada a la política en esto, porque una vez que se abran los teléfonos y que empiecen a mostrar las relaciones, los comentarios, los chats, los mensajes, los audios encubiertos, creo que no hay manera, creo que esto Capitanich lo sabe y el núcleo político esto lo sabe, porque hay pruebas de que en Venezuela Sena está ligado, le bajan fondo, tiene barrio, tiene estructura y demás. Y bueno, pero no lo puede hacer un ciudadano cualquiera eso. Pero es otra cosa. Bueno, por supuesto que no, digo, sí, en esto coincido. O sea, cualquiera de nosotros que vaya y que mate a alguien te encuentran al otro día, y hay gente que tiene otro tipo de poder. Es eso, de poder. Digo, poder, no sé,
quién de nosotros tiene un campo también, ¿no? Como para ir a enterrar a alguien. Claro. Digo, hay como ciertas cuestiones que sí, que se dan en este caso. Ahora, lo que yo sí pongo en cuestionamiento de que no se sabe todavía si el móvil de ese femicidio no fue político. No se sabe. No se sabe. No quita, aunque sea político o no quita que en primero de base sea un femicidio. Es un femicidio. Ahora, el móvil aún no se sabe. Yo no descartaría que podría llegar a tratarse de un móvil político. Por supuesto que sí. No lo descarto. Y volviendo a tu eje... No sé qué estaría jugando en este caso la víctima en política, pero está bien. Pues, Bueno, volviendo a tu eje y a tu disparador, es una de las provincias, Chaco, que puede cambiar de color. Sí, puede ¿Sí? cambiar y puede no cambiar. ¿Sí? No, digamos, no. Lo que no creo es que ya esté sentenciada la suerte de Capitanich. Eso no lo creo. Bueno, no lo va a creo tener porque que los guarismos, trabajar los guarismos mucho. fueron muy escasos, muy parejos, y fue mucha, como dice Flavio, la cantidad de gente que no fue a votar. Igual también en una Vamos PASO a en ver. general también, ¿no? Digamos, con Bueno, pero el acuerdo siempre- del 2021 también, Pero ¿no? siempre las provincias del norte, el peronismo ganaba con amplitud. Amplitud, no, o sea, no en No, esa las amplitud PASO no va a y existir. las generales no había forma de descontar unos 15, 20, 25 votos que 25 tradicionalmente puntos que tradicionalmente el peronismo tenía. Bueno, también están las cuestiones que algunas provincias sin el sello particular de Juntos por el Cambio y sin el sello del peronismo se mantienen. Después cada uno se acercará al calor del ganador para decir nosotros somos más aliados, nosotros tenemos el Bueno. teléfono del gobernador. Acá hay una cosa que es real, ¿no? Lo dijo Cristina cuando habló de la insatisfacción de la democracia. A ver, que mucha gente esté desanimada, sin ganas de ir a votar. ¿Por qué no a votar? Porque a veces vos podés tener bronca por la situación que hay, entonces votás a la oposición. Ahora, como la oposición, que no fue en el siglo pasado, hace 4 años, también ese gobierno de Macri fue terrorífico, entonces la gente dice, no, vos no te voto, ahora no voy a votar tampoco acá y me quedo en casa. Siempre dijimos acá que el trabajo verdadero de hoy, de Unión por la Patria, es ir a buscar el voto de la gente que se quedó en la casa. Ir a buscar ese voto, el de la gente que se quedó en la casa. Que esa gente vaya a votar. Es el principal, Bueno, el principal pregunta- desafío que hoy tiene Sergio Massa y que tiene Juan Grabois. Carlos, la pregunta sería, ¿desde qué lugar la política se acerca al descontento que tiene la gente? Porque variables te pueden mostrar que la pandemia se ha llevado un familiar, la guita no la alcanzas, el laburo, sí, estoy laburando en vez de 8, 10, 12 horas, estoy en negro, estoy monotributando. Hay varias variables que causan este descontento y este alejamiento, sabiendo que este gobierno no dio las satisfacciones que tenía que dar, porque no nos olvidemos que un gobierno llamado peronista le dice que iba a tener la heladera llena. Y es uno de los principios que tiene el peronismo de abastecer de alimentos y de trabajo a la población para que la población sea feliz. Bueno. ¿Sí? Uno de los principios. Y también, hace muy poquito, se fue el gobierno de Mauricio Macri dejando todo lo que dejó y proponiendo la vuelta sabiendo que van a tener incluso menos derecho a la salud pública, a la educación pública y demás. Entonces, la gente empieza a pensar que tiene un desconcierto tal que la salida en un momento, nosotros lo hablamos acá y hemos tenido invitados que veían con buenos ojos a Milei. Imagínate la propuesta de desencanto que tenían la población en particular. Ahora aparentemente se va desinflando, pero ese desencanto, ¿quién lo va a canalizar? Bueno, a mí Bueno. lo que me preocupa de eso es que porque también de Juntos por el Cambio, digo, de todos lados están llamando a la gente a que se presente y que vaya a votar, que elija lo que elija, pero que vaya a votar. A mí lo que me asusta, veremos si esto se trata de porque son las PASO o lo vamos a ver en las generales. Lo que a mí me asusta de que la gente no vaya a votar es que al no sentir ningún tipo de representación, cuando el pueblo está descontento, hace sonar el escarmiento, ¿no? Y eso sí a mí me preocupa. Me da miedo que la gente no vaya a votar en una general, me da miedo. Sí, Me sí, preocupa. esa insatisfacción de la democracia.
vamos un poco a dos palabras, los Juntos por el Cambio, me parece, vos dijiste una cosa, ¿no? Juntos por el Cambio, esto, la elección de San Juan, le da más alas en vista a la general. Ahora, para lo que están utilizándolo es para matarse entre ellos. Es para matarse entre ellos. Desde Carolina Lozada, que dice que si pierde la interna y la gana Maximiliano Payaro, no lo va a votar, y lo vincula directamente al narcotráfico. Desde Patricia Bullrich, que ayer restituyó, ¿no es cierto?, un tuit que decía que la lluvia hizo más por terminar con el acampe de los movimientos sociales que el gobierno de la ciudad, matándolo a Larreta. Un Larreta desenfocado, que no sabe para dónde hacer la campaña, mostrándose duro, saliendo con un video, para mí, lamentable, ¿no? En la puerta del convento, ¿se acuerda? En el que el ex ministro de Obras Públicas, ¿no? Director general de Obras Públicas, todos dicen arrojó los bolsos, no lo arrojó nada porque nunca se vio eso, pero sí dejó los bolsos en el piso. Esos bolsos con $9 millones. $9 millones que venían en fajos termosellados, que resulta que cuando van al origen de esos fajos de billetes, todos lo vinculaban a gente muy cercana al PRO, y por eso dejaron la investigación, se cortó ahí, ¿no? Volviendo a cosas del pasado y no sabiendo qué decir, porque hay una realidad. Nosotros lo dijimos acá también hace 30 días, y todos miraron asombrados. La interna de Juntos por el Cambio la está ganando Patricia Bullrich. Y esto también lo sabe Larreta y esto lo sabe la gente del PRO. Y no saben cómo reacomodarse. No saben cómo reacomodarse. Entonces Larreta te puede decir, yo quiero el diálogo, pero vengo a exterminar a los kirchneristas. Bueno, no se pueden alejar un poco del concepto que Juntos por el Cambio tiene. Si Larreta se desentiende de la dureza que implica los conceptos de Patricia Bullrich, su electorado lo podría ver un poquito más débil, ¿no? No se tiene que desenfocar de esa situación o ir hacia ese rol que también le propone Patricia Bullrich. Lo de la ciudad, conmigo no va a pasar, es muy claro. Con Larreta pasa, bueno, conmigo esto no va a pasar. Es muy claro lo que plantea Bullrich. Pero el que puso primera y desembarcó, sobre todo en 3 de febrero, fue Larreta, con un acto en la cancha de Almagro, y vino toda la cúpula que va a apoyar, incluso en el distrito de Valenzuela, que se mostró abierto a jugar con Larreta. La cuestión es que tienen una contienda verdaderamente muy fuerte de quién gane esas PASO, particularmente lo que creo, lo que veo, que no se cae un voto de ahí. Si el que pierde es Larreta, sus votantes van a ir a votar a Bullrich, no creo que se caiga ninguno según las especulaciones que se pueden hacer, y viceversa. Yo creo que ese espacio está consolidado, con lo cual también podemos hablar de un piso y un techo, porque ¿dónde va a ir a buscar otros votos, salvo Bullrich, que si gana le tira buenos centros y le guiña el ojo a los votantes de Milei? Pero también está Juntos por el Cambio en una encrucijada, que no es la misma que hace un año atrás, donde los números y el volumen político que tenía daba o avisoraba que podía llegar a ganar incluso en primera vuelta. Por errores propios de Juntos por el Cambio, Unión por Todos está competitivo, porque miren que hubo errores en el gobierno. Sí, más por las cosas que no hizo que por lo que hizo. Vamos a terminar hablando del próximo 9 de julio. El 9 de julio es la fecha patria, Día de la Independencia. El gobierno anterior festejó el 9 de julio con la visita del rey de España, pidiéndole perdón por haber osado habernos declarado independientes. Queridísimo rey. Queridísimo rey, perdones no. Habían pasado... La angustia que habrán sentido nuestros patriotas. Habían pasado 200 años y esa mentalidad de cipallismo no cambia. Bueno, este 9 de julio, la fecha de independencia, se va a festejar inaugurando un gasoducto que se hizo en tiempo récord, que para hacer esos 563 kilómetros que conectan la fuente productora de Vaca Muerta con Saliqueló, va a permitir ya el año próximo ahorrar $4.000 millones
y cuando la producción se intensifique, porque va a ser así, se calcula que más o menos ya de por sí va a haber 8.000 millones de dólares que va a permitir la construcción de este gasoducto, crear la renta del país. Yo lo único que digo es que está todo bien, esto es perfecto, esto hace también a la soberanía de un país, ¿no? La soberanía económica, pero digo, y nada más, que si el único objetivo de estos gasoductos es para exportar gas, ¿no? Y como dicen, revertir hacia el norte y entrar por Bolivia a Brasil, porque hoy Bolivia no puede abastecer el gas que necesita Brasil, digo, por una cuestión elemental de 1 más 1, acá evidentemente va a ser mucho más barata la energía que en Brasil. Y si tenemos una energía barata, las industrias tenían que venir a radicarse acá. No hagamos energía barata para la industria brasilera, o seamos socios en esta cuestión. Planteémonos una hipótesis de un país con una visión, ¿no es cierto?, industrialista y no solamente de materias primas. Por eso es tan importante esto y es tan importante también el próximo gobierno, quien gane, porque en Argentina va a haber mucha plata. La idea es qué hacer con esa plata. ¿Se va a distribuir entre la gente? ¿Va a quedar para los 4 vivos, como dijo Cristina? ¿Vamos a desindustrializar o vamos a industrializar? Creo que es el debate del futuro. Vos sabés que las imágenes son muy, muy elocuentes, porque ya desde el vamos, en este gasoducto que se está llevando adelante, tenemos ya un ahorro de 2.000 millones de dólares. Hoy, como está, 2.000 millones de dólares ya no hemos ahorrado. Yo creo que Argentina, como vos decís, está ante una grandísima posibilidad, porque aparte de esto va de la mano de empezar a discutir qué va a pasar con el litio, ¿sí? Qué pasa con la agroindustria, ¿sí? Qué pasa con otros factores económicos como es la energía del conocimiento. Entonces, hay 4 o 5 variables en los cuales nos genera soberanía energética que Argentina estaba demandando internamente, porque no podemos no tener ni luz y no podemos no tener gas, nosotros como país. Después, si podemos exportarlo, muchísimo mejor, porque las divisas van a estar muy bien, el Banco Central y las reservas van a estar fortificadas. El punto clave acá, gane quien gane, el que se ponga la banda presidencial, es cómo distribuye y le llega esos ingresos a la población. Clave eso. ¿Vos tenés alguna duda? Que si gana la oposición, pues ya dice lo que va a hacer, ¿no? Lo dijeron ellos. Yo creo que esa es la discusión que se da en toda elección presidencial. Pero ya dijeron, si venimos... Y hace 200 años. Sí, si venimos con todo. Vamos a ser más rápido, ¿eh? Vamos a hacer lo que hicimos del 2015 a 2019, pero ahora, a otra velocidad. Ahora vos no te llama un poco la atención que dentro de Unión por la Patria haya 2 opciones, ¿no?, para que la gente pueda elegir entre Massa y Graboy, que son distintas, básicamente, porque podemos partir a los 2 de centro, uno de centro derecho, uno de centro izquierda. La matriz de propuesta, yo creo que difiere entre uno y otro. Quien comande y quien agarre la presidencia, digamos, tendría miradas diferentes en la aplicación de políticas públicas. Pero también detrás está Cristina Fernández, donde no creo que cometa el mismo error que cometió con Alberto Fernández y va a tener, digamos, una rienda más corta. Yo creo que más que... ¿O para vos es lo mismo, no, Massa que Graboy? No es lo mismo, pero sí es lo mismo que estar en el mismo espacio. Y el estar en un espacio determinado también te condiciona. Más allá... ¿O no? Sí, te condiciona el espacio. O poder romper. No, cuando no estás condicionado podés romper. ¿Por qué te condiciona el espacio? Porque no es lo mismo ser el candidato del peronismo que ser el candidato del antiperonismo. Muchos dicen, ¿qué diferencia hay entre Massa y Larreta? Es una muy sustancial, que uno es candidato del antiperonismo y otro es candidato del peronismo. Eso solo ya te cambia la ecuación. Te la cambia de por sí, porque el hombre es el hombre y sus circunstancias. Entonces creo que las circunstancias de uno y otro son distintas. Y ahí
no hay punto de comparación. En cuanto a Grabois, tiene una mirada distinta, obviamente, y creo que creo que esto lo dijo Navarro, si Grabois no existiera había que inventarlo. ¿Por qué? Porque también va a permitir votos que si no se fugarían por izquierda, claro, o de descontento. Un descontento con masa, claramente. Sí. Y si esos votos son lo suficientemente importantes, también esos votos terminan condicionando al conjunto. Porque es así, está todo bien. Vos, pero mirá que muchos que pensamos otras cosas. Y esto me parece que le hace bien a el espacio de Unión por la Patria. Bueno, que el jefe de campaña sea Guado también habla de la diferencia. Nos vamos a un corte y el resto estamos con nuestra invitada de hoy, con Carolina Carpinetti. Tenemos muchas cosas para hablar con ella, muchas cosas. En principio, bueno, el tema de la cuota alimentaria, ¿no? Todo un tema que uno por ahí no lo tiene tan en agenda, pero las mujeres sí lo tienen en agenda. Lo tienen en agenda porque todo el mundo conoce alguna compañera, amiga, vecina, al que su expareja no le pasa la cuota alimentaria. Ahora, uno no conoce a ningún amigo con los que juega al fútbol, con los que están en el trabajo, con los que convive, que no le pase la cuota alimentaria a su ex. Es como que está invisibilizado eso. Bueno, vamos a hablar de ese tema y también de política, porque ella pertenece precisamente al frente que lidera Grabois. Nos vamos a un corte y ya volvemos con más cuestiones y contrapuntos. El auto que estás buscando está en Juan Manuel Automotores. En su única dirección, Colectora General Paz 325, Devoto, Lado Provincia. Vení, tu nueva unidad te está esperando. Todos los días estamos yendo al mejor lugar que podamos tener, donde en vez de edificios crecen árboles. Yendo al río, yendo al puerto, a los parques, yendo a un mundo cada vez más sustentable. Estamos yendo a donde tenemos que ir, construyendo San Isidro. Plan integral de asfalto en Merlo. Más de 200 nuevas cuadras asfaltadas en el distrito. Gobierno del Pueblo de Merlo. Intendencia Menéndez. Misión cumplida. Llegamos a todo Morón con la red de cloacas y agua corriente. Cumplimos así con un histórico anhelo de nuestra comunidad. Municipio de Morón. Intendente Lucas Gui. De nuestra tierra, de nuestra familia, de nuestro trabajo, de nuestra historia. De que nos elijas como hace 50 años. El nuevo Hospital Central de Pilar ya es una realidad. Cuenta con un servicio de emergencias médicas de alta complejidad las 24 horas, 15 consultorios, 3 quirófanos, shock room, unidad de internación, terapia intensiva y unidad coronaria, sala de hemodinamia, tomógrafo y equipo de rayos, helipuerto, estacionamiento propio y más de 250 profesionales de la salud comprometidos. Seguimos garantizando el derecho a la salud para cada uno de los y las pilarenses. Pilar presente con futuro. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas. Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires.
Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. 0800-222-5262. Podemos ayudarte. Comenzamos el segundo bloque de cuestiones y contrapuntos, pero antes de ir al invitado, vamos a un consejo que tenés vos para darnos, ¿no, Jorge? Así es, Carlos, para vos y para todos, le quiero hablar de OSDEPIN. OSDEPIN, la obra social de empresarios profesionales y monotributista, cuenta con más de 50 años de trayectoria, más de 400.000 afiliados, más de 20 sucursales en todo el país y centros médicos propios en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Gran Buenos Aires e Interior. OSDEPIN es una de las obras sociales más elegidas del país por ofrecer una cobertura médica de calidad a precios accesibles y la más amplia experiencia en el cuidado de la salud. Y ahora sí, nos vamos a nuestra invitada de hoy, a Gabriela Carpinetti, directora nacional de Acceso a la Justicia. Gracias por estar acá, Gabriela. Gracias, Carlos. Muchas gracias, Flavia. Jorge. Bueno, a ver, Gabriela, ¿cuál es el trabajo tuyo o el trabajo de una directora nacional de Acceso a la Justicia? Porque para el común de los mortales la justicia nos resulta algo muy, muy lejano. Fundamentalmente, y para que se entienda bien, porque el nombre es muy pomposo, ¿no? Directora nacional de promoción, es muy pomposo. Y en general la gente no entiende mucho qué quiere decir eso. Ser directora del Estado, una dirección, ¿no? Es un lenguaje muy, muy encriptado para el común de la ciudadanía. Básicamente me dediqué estos años como directora del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la dirección más grande del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y la que tiene despliegue territorial. Yo coordino más de 100 oficinas en todo el país, específicamente 108 oficinas de acceso a la justicia distribuidas en todo el territorio federal, de las cuales se desprenden por lo menos entre 1 y 5 puntos de atención de manera itinerante. O sea que se duplica, se triplica, se cuadriplica en la mayoría de los casos. Básicamente nos dedicamos a defender a la gente, a las personas, sin distinción de sexo, edad, religión, clase social, trabajo, lugar donde viven, ideología política. Pero fundamentalmente nos dedicamos a defender a las personas que viven alguna situación de desigualdad. Por ejemplo. En el trabajo, situaciones de desigualdad en el trabajo. Nosotros trabajamos mucho estos años para que los trabajadores y trabajadoras de la economía popular, por ejemplo, vendedores ambulantes, cartoneros, feriantes, agricultores y agricultoras familiares, trapitos, los llamados trapitos tan conocidos y tan perseguidos y estigmatizados en la ciudad de Buenos Aires, no sean perseguidos por las policías, por ejemplo, no sean detenidos arbitrariamente, para que se reconozca su trabajo como un trabajo y no como un delito, para que puedan acceder a... Pero no dicen que los trapitos violan un código, qué sé yo. Bueno, sí, en la ciudad de Buenos Aires hemos perdido hace muchísimos años algunas discusiones que tienen que ver básicamente con las normas de convivencia, con las normas de respeto al semejante, con si nos tratamos con dignidad y derechos los unos a los otros. Creo que se trata de eso, ¿no? Gabriela, 108 oficinas a nivel nacional. ¿La problemática atraviesa de una manera igualitaria o en el norte, en el NEA, en el centro, en la Patagonia hay problemáticas totalmente diferentes? ¿Cómo la abordan? Vivimos en un país desigual hace muchísimas décadas, de norte a sur, de este a oeste. Lo cierto es que en algunas regiones y en algunas provincias en particular, la presencia del Estado Nacional es débil. Esto tiene múltiples explicaciones históricas, económicas y políticas. Pero nosotros tenemos el deber como Estado Nacional de tener presencia en todo el territorio federal y de tratar y asistir de igual manera a todos los que viven en nuestro país, inclusive a los que no nacieron acá,
¿no? Entonces, básicamente es una dirección que de lo que trata es de intervenir en situaciones de desigualdad. Recién te mencioné la del trabajo, pero también las relaciones de familia. Sabemos que al interior de una familia se convive también con la desigualdad. Y lo de la cuota alimentaria tuvo que ver con eso, por ejemplo, con intervenir en las relaciones de desigualdad que se dan en las familias. Ahora, Gabriela, discúlpame que te interrumpa, pero justo acaba de llegar un mensaje de Nidia de Ciudadela que pregunta ¿dónde hay centro de acceso a la justicia en 3 de febrero? Tengo mi celular ahí, pero te puedo pasar la dirección ahora, en un toque te la paso. Está en Caseros, en calle Murias. Exacto. Ahora, no me acordaba la dirección exacta, pero la calle es Murias, sí. Se lo pasamos. No me acordaba el número, pero está ahí en Murias. Hablaste recién... También hay uno en Liniers. Tal vez le queda, depende en qué parte de 3 de febrero viva. Claro, en Ciudadela capaz que le queda mejor la de Liniers. Me parece que si está en Ciudadela le queda mejor el de Liniers. Hablaste recién de que se le da importancia y también tratamiento a nativos de Argentina o también extranjeros. Un tema que también se pone en discusión, más que nada lo pone Juntos por el Cambio, el acceso a la educación, a la justicia, a la salud pública de personas que no son argentinas, extranjeros. ¿Cómo aborda esta temática el lugar donde estás vos, teniendo en cuenta que si hay un cambio de gobierno va a tirar por la borda muchos de los trabajos que vos venís haciendo? Bueno, para nosotros el trabajo con la población migrante es una cuestión cotidiana y básica, porque muchos de los rubros de trabajo que te mencioné están nutridos por migrantes, porque en general las poblaciones migrantes, y esto preexiste al capitalismo. Yo digo que hay cuestiones que preexisten al capitalismo y que son inherentes a la humanidad. En general, el que migra, por razones económicas, en la mayoría de los casos, por razones políticas, por persecuciones y exclusiones de distinta índole, al lugar al que llega, suele traer una capacidad de trabajo que en general los que viven en los lugares a donde llega el migrante por distintas razones no realizan o no quieren realizar. Entonces, el migrante en general suele trabajar y suele tomar esos trabajos que otros no toman. Los trabajos peor pagos, los trabajos con menor reconocimiento de derechos, trabajos de extensas jornadas laborales, en fin. Entonces, el migrante viene a cumplir un rol en el desarrollo de las comunidades y las sociedades que otros dejan de cumplir. Entonces, tiene una funcionalidad económica y social que tiene que ser reconocida en igualdad de condiciones, por lo menos en relación a los derechos. Gabriela, hablabas de cuota alimentaria recién y quería preguntarte cuáles son las dificultades que se encuentran las mujeres al momento de reclamar una cuota alimentaria y de qué forma en los centros de acceso a la justicia ayudan a resolver esas problemáticas. Nosotros identificamos por lo menos 3 problemáticas urgentes sobre las cuales presentamos proyectos de ley la semana pasada en el Congreso Nacional. Primero es la asistencia legal. La necesidad de contar con abogados y abogadas gratuitas que te asesoren, te asistan y eventualmente te patrocinen, en caso de ser necesario el patrocinio jurídico, porque la situación no se pudo resolver antes de llegar al sistema de justicia formal. Es decir, no se pudo resolver, por ejemplo, en una instancia de mediación. Es decir, durante la instancia prejudicial necesitas asistencia legal y cuando ingresas al sistema judicial también, porque el patrocinio jurídico en nuestro país es obligatorio que sea con un matriculado con firma. Entonces, la asistencia legal la necesitas siempre. Y es un problema para muchas mujeres. Muchas mujeres, madres y jefas de hogar, que con suerte llegan a fin de mes, no tienen plata para pagar un abogado. Y no puede ser que si vos no tenés plata para pagar un abogado, porque además no te alcanza la plata para criar a tus pibes, no puedas ejercer y perseguir el derecho del cumplimiento de la obligación alimentaria. Entonces, asistencia legal para todas las mujeres, jefas de hogar, madres que necesitan asesorarse y estar patrocinadas para exigir el cumplimiento de la obligación alimentaria. Después, necesitamos que cuando se llega a la instancia judicial no sea un juicio larguísimo, que funcione como un amparo, como un juicio sumarísimo. En la primera audiencia se fijan los alimentos provisorios. No puedes estar exigiéndole a esa madre pruebas. La prueba es el pibe, es la piba. Y que come todos los días. Y que come todos los días.
y que se educa todos los días, y que se necesita vestir todos los días, y que se enferma, y que ríe, y llora, y que necesita jugar y festejar su cumpleaños. Viven todos los días los pibes, esa es la prueba. Entonces, en la primera audiencia se fijan los alimentos. Todo el berrinche de que el problema de la notificación, se puede notificar por WhatsApp, se puede notificar por redes sociales. Ha sucedido en pandemia. Se puede. Entonces, ni el problema de la notificación puede ser una excusa, ni las dilaciones por temas probatorios. Entonces, eso es clave. Y después la otra cuestión. ¿Quién se hace cargo hasta lograr los alimentos provisorios, la sentencia definitiva y su ejecución? El Estado se tiene que hacer cargo de pagar esos alimentos. ¿Y cómo proponemos que se haga cargo el Estado? Este Estado, sabemos que es un Estado en crisis, sabemos que es una situación de debilidad financiera que vive nuestro Estado. ¿De dónde saldrían los fondos? ¿De dónde saque la plata? ¿De dónde puede sacar la plata? Cobrando más impuestos. ¿Quiénes no pagan impuestos en nuestro país? Jueces y juezas desde antes del 2017. Entonces proponemos que ese artículo del presupuesto del año pasado, que fue derrotado, del presupuesto de este año, que se discutió el año pasado en el Congreso, vuelva a ser discutido para el presupuesto 2024 y que ese fondo sea destinado a una compensación provisoria de cuota alimentaria. El beneficio se extingue cuando aparecen los alimentos provisorios o aparece la ejecución de la sentencia definitiva. No decimos que sea para siempre, que el Estado se haga cargo. Pero bueno, cuando hay abandono parental, alguien tiene que aparecer. Te quiero hacer otra pregunta también ahí, porque yo cuando veo, incluso cuando salen las resoluciones respecto de lo que son los alimentos provisorios, muchas suelen ser un chiste. Entonces digo, ahí, ¿cómo uno piensa, no? Como, bueno, pareciera ser que los jueces o no tienen hijes o pareciera ser que viven en una realidad donde no puede ser. Yo he visto realmente resoluciones de alimentos provisorios de 7.000 pesos. Digo, ¿vos cómo ves esa situación a nivel judicial? Bueno, y ahí hay un punto muy importante, que es que cuando yo digo frente al abandono parental tiene que aparecer la responsabilidad estatal y el tema se tiene que politizar. ¿Por qué el tema se tiene que politizar? Primero porque es un drama masivo, no es un tema aislado, individual, que le pasa a algunas mujeres. Les pasó, les pasa y les seguirá pasando a muchas mientras la obligación alimentaria no sea parte de la cultura del cumplimiento. Nadie duda en pagar los impuestos. ¿Por qué? Porque te persiguen, porque te sancionan, porque te multan. Y ahí es muy importante que el Poder Ejecutivo Nacional, gobierne quien gobierne, pueda construir un índice. Se hacen las encuestas permanentes de hogares, los índices trimestrales del INDEC, que podamos saber cuánto cuesta criar a un hijo o a una hija en este país. Hay que hacer una tablita donde aparezcan todos los ítems, recién mencionamos varios, y que sepamos cuánto cuesta, por lo menos cada 3 meses, criar a los pibes y pibas en nuestro país con una inflación que sabemos que supera el 100%. Además, de que haya jueces y jueces que fallan con los pies en la realidad. Ese es otro debate, el problema de la cultura judicial. Gabriela, este proyecto de ley, ¿cómo ves su viabilización en el Congreso? Digamos, los diputados y diputadas están tomando este proyecto, es transversal. ¿Cómo lo estás viendo? El otro día hicimos una presentación, la verdad, hermosa, con más de 200 personas que asistieron. Estaban todos los sectores de Unión por la Patria, me puso contenta. Había compañeras del espacio de Sergio Massa, compañeras del espacio de Juan Grabois, y todavía Massa no era candidato y Juan Grabois, ninguno de los dos todavía eran precandidatos oficiales de Unión por la Patria. Recordemos que la presentación fue el miércoles 21 de junio, es decir, antes de ese viernes. Caótico. Pero ¿cómo sigue esto? Bueno, vamos a seguir. Me parece que la campaña electoral y las elecciones es un escenario muy lindo y muy propicio para estos proyectos, que creo que están por afuera de la rosca, que tienen que ser transversales a toda la dirigencia política argentina. Así que las próximas semanas vamos a estar yendo a visitar a los precandidatos, a presidentes, a diputados, diputadas, senadores, senadoras, para llevarles este proyecto y que se entusiasmen, que tomen la posta. Creo que el bastón de mariscal
Y la posta también hay que tomarlas en estos temas. Nos vamos a un corte y al regreso continuamos con más cuestiones y contrapuntos y vamos a hablar de política. Gracias. Con Carpinetti. ¿Qué es de lo que estuvimos hablando ahora? El auto que estás buscando está en Juan Manuel Automotores. En su única dirección, Colectora General Paz 325, Devoto, Lado Provincia. Vení, tu nueva unidad te está esperando. Todos los días estamos yendo al mejor lugar que podamos tener, donde en vez de edificios crecen árboles. Yendo al río, yendo al puerto, a los parques, yendo a un mundo cada vez más sustentable. Estamos yendo a donde tenemos que ir, construyendo San Isidro. Plan integral de asfalto en Merlo. Más de 200 nuevas cuadras asfaltadas en el distrito. Gobierno del Pueblo de Merlo. Intendencia Menéndez. Misión cumplida. Llegamos a todo Morón con la red de cloacas y agua corriente. Cumplimos así con un histórico anhelo de nuestra comunidad. Municipio de Morón. Intendente Lucas Gui. De nuestra tierra, de nuestra familia, de nuestro trabajo, de nuestra historia, de que nos elijas como hace 50 años. Hospital Central de Pilar ya es una realidad. Cuenta con un servicio de emergencias médicas de alta complejidad las 24 horas, 15 consultorios, 3 quirófanos, shock room, unidad de internación, terapia intensiva y unidad coronaria, sala de hemodinamia, tomógrafo y equipo de rayos, helipuerto, estacionamiento propio y más de 250 profesionales de la salud comprometidos. Seguimos garantizando el derecho a la salud para cada uno de los y las pilarenses. Pilar presente con futuro. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas. Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. 0800-222-5262. Podemos ayudarte. Y continuamos aquí en Cuestiones y Contrapuntos. Y antes de ir a la invitada de hoy, a Gabriela Carpinetti, tenés un consejo para darnos, Flavia. Así es, tengo un consejo para darles, que vayan y visiten a Live Spa. Este centro de estética es un lugar único donde todo es posible. Cuenta con depilación láser,
depilación láser, limpieza facial, esmaltado semipermanente, extensión de pestañas, showroom y mucho más. Pueden entrar en sus redes de Instagram @alivespa.ba. Este centro de estética queda ubicado sobre la calle Lisandro Medina, 2049, Caseros. Bueno, y después del cierre de lista, esta semana también hubo lanzamiento de campaña en distintos municipios. Vamos a ver uno solo para no repetirlos todos, una partecita de lo que aconteció el sábado pasado en el Club Ferrocarril Este de Merlo, donde ahí estuvieron el candidato a intendente, obviamente, Gustavo Menéndez, pero también estuvo Axel Kicillof y estuvo también Máximo Kirchner y Guado de Pedro. Esta es la nota de lo que pasó ahí en Merlo. Bueno, la verdad que Merlo ha protagonizado en estos últimos 3 años y meses uno de los programas de obra pública más grandes de su historia, tal vez el más grande de su historia, y esto se ha podido hacer por la enorme tarea de articulación entre los 3 poderes del Estado, el Estado Nacional, el Estado Provincial y el Estado Municipal. Consideramos que es absolutamente necesario que el peronismo vuelva a ganar las elecciones para poder seguir trabajando en el rumbo que venimos haciéndolo con tanto progreso y con tanto desarrollo para Merlo en tan poco tiempo. Con mucho entusiasmo, con muchas ganas de recorrer cada casa, cada calle, cada barrio, hablando con nuestros vecinos acerca de esta nueva posibilidad de que el peronismo gobierne la Argentina por 4 años más para la transformación definitiva. Lo que nosotros intentamos hacer es dejarle ese país que ustedes se merecen, ese país repleto de posibilidades, de amor, de dignidad, de trabajo. Pero lo que sí tenemos que estar seguros es que Merlo tiene que dar batalla. Y está en juego pensar la mejor manera de sacarnos de encima al Fondo Monetario Internacional. Está en juego la decisión y las decisiones que tenemos que tomar para administrar la riqueza que tenemos en esos famosos. Bueno, ahí estábamos escuchando a Guado de Pedro en el acto que hubo en el Club Ferrocarril Este de Merlo. ¿Cómo estás viviendo, Gabriela, vos porque perteneces al grupo que lidera Juan Grabois, esta jugada de Grabois de ser candidato a presidente dentro del espacio de Unión por Todos? Unión por la Patria, Unión por Todos. Unión por Todos. Me parece un desafío generacional importantísimo el que lleva Juan, ¿no? En definitiva, Juan se cargó al hombro de manera inesperada una precandidatura en las PASO con un adversario que no es un enemigo, es un adversario en una elección. La pregunta es, ¿suma o divide? No, suma absolutamente. Juan está ahí para sumar, pero bueno, Juan hacía pocas horas antes de ser uno de los precandidatos definidos en Unión por la Patria, había renunciado a su precandidatura presidencial. Así que bueno, de un momento al otro tuvo que salir a la cancha. Y salió de la cancha y tuvo previamente alguna charla con Sergio Massa, porque recordamos que ha tenido conceptos muy duros ante Sergio Massa, incluso hasta diciendo que ni que se lo pida a Cristina, él se iba a bajar de la candidatura si iba a Massa, y la verdad se refería en términos bastante duros. ¿Tuvieron ellos alguna posibilidad de diálogo? Desconozco el diálogo y la relación más íntima entre ellos, pero sí es cierto que todos cumplieron su palabra. Sergio Massa, en un punto, cumplió su palabra, no se enemistó ni se negó a que existiese una PASO presidencial, que era lo que venía predicando el presidente, ¿no? Porque Alberto Fernández fue uno de los principales predicadores para que exista la PASO. Massa nunca lo contradijo, al menos públicamente. Fue el candidato, digamos, como explicó Cristina, entendido de unidad para un sector importante de los gobernadores, los intendentes, el gobierno nacional. Y Juan también cumplió su palabra. Y Cristina también cumplió su palabra. Entonces, en principio creo que cuando se cumple con la palabra empeñada, eso siempre es un buen augurio.
Ahora, Estábamos Gabriela, hablando de eso hace un ratito, ¿no? Con lo de la cuota alimentaria, el problema del cumplimiento. Ahora, Gabriela, por lo que vos estás diciendo y sobre todo el tono que estás empleando para hablar, me da la sensación de que en Unión por la Patria está todo más o menos ordenado, porque hay una interna, pero no se ve el nivel de conflicto que estamos viendo en Juntos por el Cambio. Vos como podrías... Bueno, viste que cada grupo humano manifiesta el conflicto de maneras diferentes. No manifestar el conflicto no quiere decir que no haya conflicto. Conflicto siempre hay, creo que es parte de la dinámica de cualquier grupo y más en la política en estos tiempos. Lo cierto es que tal vez todavía el espacio político del peronismo tiene una conducción que se ha ido transformando, pero que sigue ejerciendo una conducción, por lo menos desde el punto de vista electoral, que es Cristina. Fue central el rol de Cristina, la definición al menos de los precandidatos. Y pareciera que Juntos por el Cambio no tiene una conducción tan clara, ¿no? Digo, a pesar de todas las transformaciones y cambios que pudo haber habido en Cristina, que ella no sea candidata y todo lo que ya sabemos que fue sucediendo. Pero bueno, ejerció una conducción a la hora de definir los precandidatos. Bueno, en Juntos por el Cambio tal vez esa conducción hoy no sea tan clara. Creo que se trata de eso, ¿no? De las conducciones. Así es, Gabriela. Dijimos algunas cosas importantes. Cumplir con la palabra empeñada, conducir, creo que son matrices claves en la política, ¿no? Yo también creo que es así. Gabriela, gracias por haber venido. A ustedes. Y a ustedes también por habernos permitido entrar en sus hogares. Nos vemos la semana próxima, miércoles, 22 horas, para más cuestiones y contrapunto. Han sido muy amables.